La experiencia de realizar este largometraje, que es mi primera película, mi ópera prima de ficción, pues fue una experiencia pues muy bonita. Es algo por lo que luché durante mucho tiempo, es algo que siempre quise hacer. Logramos conjuntar un gran equipo técnico, actores muy talentosos y pues me siento feliz. ¿Por qué no me quieres aquí? Ahorita. Para mí era importante compartir este fragmento de vida y a mí me parecía necesario acercarme y aproximarme a este tipo de historias, a este tipo de relatos, porque son con los que me identifico y también a título personal lo digo, son historias que admiro mucho, ¿no? O sea, cuando yo me fui de aquí de Monterrey a estudiar cine, me llamaba mucho la atención cómo mis amigos se esforzaban, mis amigas y mis amigos se esforzaban por continuar con sus vidas a pesar del clima hiperviolento que se estaba viviendo en la ciudad, pues estaba a pleno la absurda idea de la guerra contra el narcotráfico, y eso transformó la vida de un montón de gente, la mía, y pues a mí me llama mucho la atención cómo dentro de este mar de sangre, de este clima violento, agresivo, la gente a la que yo quería se arriesgaban a construir una familia, a quererse, a amarse, a salir a la calle y no salían del todo huyendo del lugar, ¿no? Monterrey, Guanajuato, güey. Cuando vi el corte final de la película, bueno, fue lo que yo estaba pensando. No, creo que la película creció mucho. Yo escribí un guión, que es con el que me gané el premio. Una de las condicionantes para recibir el premio fue que aceptara acceder a ciertas asesorías de guión, las cuales yo agradecí, y en esas asesorías cambié la historia, muchísimo. Y me encontré que en esas 120 páginas adicionales, estaba realmente la esencia de lo que quería decir. Entonces, la película con la que gané la convocatoria, antes de filmarse ya era otra. Terminó siendo un guión de 80 páginas, fue mucho trabajo y también fue muy doloroso y demás, pero la historia cambió ahí. Cuando empecé a explorar los sets en los que íbamos a filmar, la historia también la cambié por completo. Al estar en los sets, al estar en los espacios, al ya tener noción de qué actores iban a interpretar qué partes, al ya conocer sus voces, empecé a modificar el texto, conocer sus historias, las historias de los actores y de los no actores, empecé a modificar partes del guión, partes del relato, y con mi puesta en cámara o con mi propuesta como director la historia se transformó absolutamente, ya era otra cosa antes de filmar. Cuando filmamos, si bien mi puesta en cámara es muy fija, muy clara, tengo muy claro lo que estoy haciendo con mi cámara, siempre es lo que menos cambio. Y a partir de eso empecé a modificar todas las piezas y ya en el set, lo que llegaba a las tarjetas en las computadoras ya eran otra cosa. Esas imágenes eran muy distintas a la última versión del guión y a lo que yo les había dicho en el guión técnico que iba a realizar. Y cuando empezamos a montar la película, que tuve la fortuna de trabajar con una colega muy, muy talentosa, a la que quiero mucho, Alicia Segovia, una gran editora, nos pusimos de acuerdo muy rápido y el acuerdo fue, a ver, vamos a editar la película que se supone que está en el guión o la película que filmaste. O sea, creo que la respuesta concreta sería sí y no. Sí, la película es lo que me imaginé, sí, pero también no, y creo que está muy chingón que me haya superado la película, que nos haya superado a todos, todo el tiempo. ¿Qué crees, güey? Ya se la sabes. Pues ahorita lo que sigue para mí y para la película, que somos casi la misma cosa, porque así es esto de la producción de cine más o menos independiente en México. Ya estoy escribiendo lo que puede ser la segunda o la tercera película, yo no paro de escribir. Pues, siempre digo que por eso no me cobran, entonces pues lo que sigue es eso, yo creo. En resumen sería lo que sigue es escribir, planear, filmar y compartir y enseñar. Pues, ¿qué le diría a mis estudiantes, a mis compañeros de clase? Pues que trabajen mucho, que no se desanimen, que entiendan que, este es un camino muy difícil. O sea, realmente hacer cine es muy difícil. De las cosas que más, de las
de las situaciones en las que más he aprendido en la vida es del simple hecho de haber compartido aula con un montón de compañeros que estaban igual que yo, plagados de sueños, plagados, quizá ellos, muchos y ellas, plagados o tenían un don. Yo pienso que yo no nací con eso, digamos. Había gente muy talentosa, pues crecí estudiando cine rodeado de personas muy talentosas de las que he aprendido mucho. Creo que la diferencia entre unos y otros es la persistencia, la resistencia, la claridad y pues no sé, ser más aventados, o sea, entender que lo que tenemos que compartir al mundo en primera instancia y eso nos va a hacer diferentes del resto de nuestra experiencia concreta. Es eso que somos, es eso a lo que le tenemos miedo. O sea, esas son las cosas esas situaciones, esa vida muy particular que tú tienes o que yo he visto que los compañeros y compañeras a las que les he dado clase tienen, es el combustible y es la herramienta principal que tienen para intentar contar una historia. Tienen que, es que me molesta mucho decir tienen que, pero les aconsejo que vean y que dialoguen con su realidad, que reflexionen respecto a ella y que se atrevan a contar esas historias que en el mundo no existen. En vez de estar viendo cómo filmas o cómo cuentas una historia que ya existe porque te parece muy bella o muy genial o lo que sea, sal a la calle, platica con la gente que quieres, ve a la casa de tu tía, de tu mamá, qué sé yo, encuentra lo valioso de esa interacción humana fundamental, de ese diálogo entre pedacitos de sangre y alma, o no sé cómo decirlo, que somos humanos. Y de ahí va a surgir un relato, de ahí va a surgir una historia que tú puedes transformar en lo que quieras, en una historia de ciencia ficción, en una historia de bla, 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 pero permítanse explorar su identidad y permítanse que cada que ustedes pongan la cámara exista la posibilidad de que lo que se manifieste no solo sea un relato, no solo sea una historia, no solo sea una película, sino que sea un espejito de tiempo y espacio, que eso es el cine, y que sea un espejito un espejo hecho por nosotros, para los demás, y que sea un espejo honesto. O sea, para mí el consejo es eso, o sea, el consejo es, pues, no sé, trabajen, aprendan, arriésguense, hagan equipo, o sea, solos no lo van a lograr, o sea, salgan de la escuela, que estos 3 o 4 años que les queden, o 2 años, o no sé cuántos años les queden en la escuela, úsenlos para hacer equipo. O sea, necesitamos estar en grupo, necesitamos estar unidos, necesitamos tener amigos para cambiar el mundo y también para hacer cine.